se detenían y buscaban parar el ciclo, ¿no? Buscaban parar el ciclo. Entonces, ¿qué pasaría si una célula ya no es capaz de reparar el daño en el ADN? Cuando una célula ya no puede reparar a pesar de que el ciclo ha sido detenido, la célula decide suicidarse. ¿Para qué? Para no convertirse en cancerígena y de esa manera no afectar al organismo. Existen diferencias entre apoptosis y necrosis. Bueno, ambas son muertes celulares. La diferencia es que la apoptosis es una muerte celular, ¿sí? Que es programada genéticamente, ¿sí? Entonces hay una ruta química para que se desarrolle la apoptosis. Sin embargo, la necrosis, ¿correcto?, viene a ser un proceso que es espontáneo, accidental, solamente se da. ¿Okay? Bien, entonces todo lo que hemos visto nosotros con respecto a lo que viene a ser el desarrollo de todo el ciclo, no todo lo que hemos visto el día de hoy, nos llevó la clase anterior a hablar de los controles y poder englobar todo ello. Sin embargo, hoy tenemos que ver qué es lo que ocurre cuando ese control del ciclo no funciona y de esa manera se van a desarrollar muertes celulares programadas como la apoptosis o accidentales. ¿Okay? Bien. Entonces, con respecto a la apoptosis, podemos mencionar qué es lo que vemos acá. ¿Qué tiene de raro esta mujer? Parece la Biblia. Parece la película. Tiene unas membranas entre los dedos, ¿correcto? Se llaman membranas interdigitales. Todos nosotros hemos tenido esa membrana cuando hemos sido embriones, tanto en las manos como en los pies. Es más, hasta con la hemos tenido en el vientre de mamá. ¿Cómo? Pero la hemos perdido por un proceso apoptótico, ¿no? Entonces van a haber momentos dentro de lo que viene a ser el desarrollo donde vamos a justamente realizar procesos apoptóticos para que el individuo crezca, se desarrolle. ¿Ok? Bien. Entonces, al final de la sesión vamos a entender los procesos que ocurren en la muerte celular, sea apoptosis o necrosis, y las leyes de la herencia, en este caso la herencia. El día de hoy vamos a hablar de tres contenidos básicos: la muerte celular, conceptos de genética y las leyes de Mendel. Podemos observar allí una célula normal y cuando esa célula realiza el proceso apoptótico, esa célula genera pequeños cuerpos a los cuales se llaman cuerpos apoptóticos. Apunta, los cuerpos apoptóticos. Entonces, una célula normal cuando va a hacer apoptosis se tiene que fragmentar en pequeños cuerpos apoptóticos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como la apoptosis es una muerte celular programada, ella necesita de ligandos y receptores que activen rutas químicas que generen que ella haga una respuesta fisiológica que es su muerte, su suicidio. Cuando la célula hace esto, la célula se encoge, se deshidrata. ¿Y cómo se llama una célula animal cuando se deshidrata? Plenas, células plenas. Para desarrollar estos cuerpos pequeños que se llaman los cuerpos apoptóticos, para que venga un macrófago y se los coma, o sea, haga una fagocitosis. Y así las células se suicidan. En cambio, la necrosis, como es accidental, repentina, abrupta, no necesita ligandos, no necesita receptores, no necesita rutas. Simplemente la célula se hincha y explota. Y todo se desintegra. Como la apoptosis es un proceso controlado donde llega el macrófago y se come los cuerpos apoptóticos, este proceso no forma inflamación en el tejido. Pero la necrosis sí, porque es un proceso espontáneo. Entonces, cuando la célula explota, las células de nuestro sistema inmunológico, como es algo repentino, van a ese lugar. ¿Quiénes van? Pues los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, están en la sangre, van a ese lugar porque eso es algo repentino. Y ellos van a ir hasta el tejido. ¿Cómo? Nosotros ya explicamos eso. Cuando el neutrófilo sale del vaso sanguíneo, cuando se une la selectina, la integrina, rueda, hace su extravasación y salida de la sangre al tejido. Igualito hace. Y cuando esas células del sistema inmunológico llegan al lugar donde la célula ha explotado, allí sí
desarrolla un proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces en necrosis hay inflamación, pero en apoptosis no. Por otra parte, la apoptosis, como es programada genéticamente, ella se debe a que hay un daño en el ADN que no se puede reparar, y por eso la célula decide suicidarse. También lo hace por una falta de oxígeno, porque cuando una célula pierde el oxígeno, ¿qué tipo de respiración hace? O sea, fermentación. ¿Y cuáles son los productos de una fermentación? Ácido acético, ácido butírico, ácido láctico, ácidos, ¿no? Entonces, si la célula contiene el ácido, ella se va a morir. Y el ácido va a salir hacia la parte del tejido y lo va a matar al resto del tejido. Entonces, antes de hacer eso, la célula prefiere suicidarse. Y también ocurre cuando la célula empieza a liberar proteínas, o sea, proteínas de secreción que están mal pegadas. Todos recordaremos que el retículo endoplasmático rugoso era el encargado de hacer el plegamiento de las proteínas de secreción, ¿no es cierto? Con sus chaperonas, sus calnesinas, su carbohidratina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este plegamiento no ocurre? Va el Golgi para que la corrija. Y si aún así no la corrige, y esa proteína es segregada de la matriz, esa proteína como es mala, está mal hecha, induce a las otras células a convertirse en cancerígenas. Entonces, antes de hacer eso, la célula prefiere suicidarse, antes de liberar una proteína. En cambio, la necrosis se da porque hay una lesión, pero en la célula, como por ejemplo un daño en el tejido, una herida malforada, ¿no? Una herida infectada, ¿no? Por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, también el contacto de la célula con algunos productos tóxicos, como por ejemplo corrosivos, ácidos, etc. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar hablando de la apoptosis. La apoptosis es un proceso que se da a través de dos rutas, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es denominada la vía de los receptores de la muerte y la intrínseca es la vía mitocondrial. Vamos a empezar con la extrínseca, pero para ello primero debemos conocer a las moléculas que participan de la apoptosis. Estas moléculas se llaman caspasas. La palabra caspasa proviene de cisteína proteasa específica de aspartato. El ASP de caspasa es por el aspartato. La C es por cisteína y el ASA es por la proteasa. La caspasa es una cisteína proteasa específica de aspartato. La caspasa es la molécula que promueve la apoptosis. Hay varias caspasas que vamos a ver. Y cada una de ellas proviene de una molécula llamada procaspasa. Resulta que la procaspasa tiene tres partes. Como es proteína, debe tener un dominio amino y un dominio carboxilo. El dominio amino se llama prodominio terminal y el carboxilo se llama subunidad pequeña o P10. Y al centro tiene un centro activo llamada la subunidad larga o la PB. Entonces, para que la procaspasa se convierta en caspasa, debe perder el grupo amino, debe perder el prodominio terminal. Y cuando lo pierde, solo se queda la P20 y la P10. Ellos dos forman la caspasa. Y la caspasa es la que va a participar de las rutas metabólicas, desarrollando la amplificación de las señales en esas rutas metabólicas, donde una caspasa activa a otras, y ellas activan a otras, y así sucesivamente, porque es un proceso de comunicación celular que también vimos. Entonces, vamos a hablar primero de la ruta extrínseca. En la ruta extrínseca, yo necesito, como es extrínseca, yo necesito de un ligando que venga de afuera. Como por ejemplo, puede ser el ligando FAS o puede ser el ligando que se llama factor de necrosis tumoral. Pero eso es necrosis. Sí, lo que pasa es que antes se pensaba que ese ligando activaba la necrosis y se dieron cuenta que no, que activaba la apoptosis y se quedó con ese nombre. Entonces, esos ligandos, el ligando FAS o el factor de necrosis tumoral, llegan a la membrana de la célula y se unen a su receptor. Por ejemplo, el ligando FAS a su receptor FAS. El factor de necrosis tumoral a su receptor de factor de necrosis tumoral. Entonces se unen
Y el receptor Fas tiene dominios, el FADD, el DD, el DIS y el DET. En la base del receptor Fas está la procaspasa 8. Cuando el ligando se une al receptor, procaspasa 8 pierde su grupo amino y se convierte en caspasa 8. Y la caspasa 8 activa a la 3 y a la 7, que van al núcleo y hacen que una DNasa se coma el ADN. Entonces, como esto provoca que el ADN sea destruido, y el ADN es la molécula más importante de la célula, cuando la célula se queda sin ADN, se suicida, porque ya no tiene su molécula principal. Y por eso se induce la apoptosis. En cambio, la ruta intrínseca no necesita moléculas de fuera, necesita moléculas del interior. Necesita unas moléculas que remuevan los factores de crecimiento. Y nosotros ya vimos los factores de crecimiento. Tenemos el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y todos ellos, dijimos en la clase anterior, eran mitógenos. O sea, ayudaban a la célula a proliferar, a hacer mitosis. Pregunta, ¿esos factores de crecimiento quieren que la célula viva o muera? ¿Y esta ruta quiere que la célula viva o muera? Entonces, para yo hacer que la célula muera, tengo que quitar los factores de crecimiento. Tengo que quitarle a la célula las ganas de vivir para que se pueda suicidar. Entonces, tengo que quitar los factores de crecimiento. Otra cosa que puede aparecer son las moléculas del estrés fenotóxico, las cuales se llaman ROS, R-O-S. El ROS son especies reactivas de oxígeno. Los ROS son especies reactivas de oxígeno. ¿Y qué son ellos? Radicales. Radicales libres, como el radical OH, el radical metilo, el radical acetilo, el radical formilo, radicales. Esos radicales aparecen literalmente por estrés en la célula. Sobre todo, dícese que ellos abundan en la semana de finales, en la célula de los alumnos, porque literalmente aparecen por cualquier estrés físico, químico, biológico, emocional. Cualquier estrés hace que la célula empiece a formar ROS. Entonces tu célula, igual que tú, pierde las ganas de vivir al final del ciclo. Igualito por la aparición de estos ROS. Entonces, ¿qué hacen estos ROS? Activan a las moléculas que se llaman BH3. ¿Y cuál es la función de BH3? Ella tiene dos funciones. Primera función, bloquear a BCL2 y BCLXL. Y nosotros ya las vimos a ellas. Ellas eran las anti-apoptóticas, ¿no? BCL2 y BCLXL eran aquellas que evitaban que las células se suiciden. Entonces, ¿qué va a hacer BH3? Las va a bloquear, porque BH3 sí quiere que las células se suiciden. Entonces, tenemos que bloquear a BCL2 y BCLXL, ¿correcto? Y otra función que tiene BH3 es formar a las BAT, a las BAC y a las BACs, que ya las vimos también la clase pasada. Ellas eran las proapoptóticas. Ellas son las que inducen a la apoptosis. Entonces, estas moléculas BAT, BACs y BAT van a la mitocondria. ¿Y la mitocondria de qué se encargaba? ¿De formar qué? El ATP, la energía, ¿no? Entonces, cuando una célula pierde las ganas de vivir, querrá formar energía. Es como cuando una persona, cuando está moribunda, pierde energía, su energía cae. Entonces, la mitocondria, cuando llegan ellas, las BAT, las BAC, las BAT, ella pierde las ganas de hacer energía. Entonces, ¿qué ocurre? En la cadena transportadora de electrones está el citocromo C. Y tú te acuerdas que en la cadena transportadora es donde se realizaba la equivalencia. El NADH equivale a 3 ATPs, el KDH2 equivale a 2 ATPs. Entonces, como la mitocondria va a disminuir la cantidad de ATPs, lo hace porque la mitocondria empieza a liberar citocromo C, el citocromo C de la cadena transportadora de electrones. Si él no está dentro de la mitocondria, ya no se forma el ATP. Entonces, por eso lo saca, lo libera, lo bota. Entonces, el citocromo
C está libre en el citoplasma y se encuentra con la proteína PAF y con la proteína procaspasa 9. Y los tres juntos forman al apoptosoma. El apoptosoma es la mezcla de los tres, citocromo C, APAF y procaspasa 9. Y esto hace que procaspasa 9 se convierta en caspasa 9 y activa a la 3 y a la 7 y hace que el ADN sea degradado por el ADN. Ahora, existe la conexión entre la ruta extrínseca y la intrínseca, porque resulta que la caspasa 8 de la extrínseca, activa una proteína del citoplasma llamada la BIT, y la BIT hace lo mismo que BH3, bloquea BCL2 o BCLXL y activa a las VAC, a las VAC, a las VAC y a las VAC para que se dé la apoptosis. Entonces, cuando una célula quiere vivir, tiene bastante BCL2, pero cuando se quiere suicidar, correcto, se bloquea la BCL2 por la BH3 o por la BIT. Y eso hace que la mitocondria libere su citocromo C para que se una con la PAF, procaspasa 9, forme el apoptosoma, se active la caspasa 9, que activa la 3 y a la 7 y se degrada el ADN y la célula se suicida. ¿Ok? Eso es el resumen de la apoptosis. Vamos a hablar un poquito más específico de la ruta extrínseca primero. Entonces, en la extrínseca viene el ligando FAS, que se une a su receptor FAS, que tiene sus subunidades, ¿no? Por ejemplo, el KDD, al cual también se le llama MORT. Por eso es que esta ruta también se le llama la ruta de los receptores de la muerte. ¿Ok? Entonces, cuando el ligando activa el receptor, se activa la caspasa 8, que activa la 7 y que activa la 3. La 7 tiene por función deshidratar el citoplasma de la célula, o sea, hacer que pierda agua. ¿Y cómo se llamaba cuando una célula perdía agua? Drenación. Se encoge, pues, para formar los cuerpos apoptóticos. La 3 hace que la fosfatidilcerina de la bicapa cambie de lugar. Todos sabemos que la membrana es una bicapa, ¿no? Dos capas. Resulta que en la cara interna hay más fosfatidilcerina que en la externa. La 3 hace que toda la fosfatidilcerina de la interna vaya a la externa. Entonces, si toda la fosfatidilcerina va a la externa, queda fosfatidilcerina en la interna. ¿Qué propiedad de la membrana se ha roto? Si yo paso toda la fosfatidilcerina a la cara externa. ¿Qué propiedad de la membrana se rompe si yo paso toda la fosfatidilcerina a la otra? Permeabilidad, no. La asimetría. Si yo rompo la asimetría de la membrana es más fácil de romper. ¿Y por qué necesito eso? Para formar los cuerpos apoptóticos. Necesito que la membrana se rompa para formar los cuerpos apoptóticos. De esta manera, ayudar a formar los cuerpos. Y también la caspasa 3 ayuda a que se condense más la cromatina. ¿Qué enzima condensaba la cromatina? Condensina. Ella activa la condensina para que la cromatina se condense y se pueda romper el ADN por bloques, por pedazos. Y cada pedazo vaya a los cuerpos apoptóticos. ¿Okay? Ahora, la 3 activa también a la 6. Y la 6 se encarga de los cambios en el núcleo. Ella hidroliza a unas proteínas llamadas NUMA, es decir, agarra el agua y rompe a estas proteínas que son unas proteínas nucleares. ¿Para qué las rompe? Para que se fragmente la envoltura nuclear, la carioteca. Para que se rompa la lámina, para que se rompa el bolo nuclear, la membrana nuclear y cada pedacito entre a un cuerpo apoptótico. ¿Correcto? Para que luego venga el macrófago y se lo coma. Pero dijimos que la vía extrínseca estaba conectada con la vía mitocondrial gracias a que caspasa 8 activaba la BIT. Y la BIT, ¿no? Al igual que la BH3, bloqueaban a BCL2, ¿no? Porque BCL2 no quiere que la célula se mueva. En la intrínseca
hay moléculas del interior de la célula que van a ocasionar esta ruta. Por ejemplo, cuando había daño en el ADN, P53 aumentaba y activaba P21, ¿no? Para que se detenga el ciclo y el ADN se repara. Pero si ya estamos esperando mucho tiempo y el ADN no se repara, P53 sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, y cuando hay demasiada P53, las células se dan cuenta de que ese ADN nunca se va a reparar. Entonces, cuando hay mucha P53, ella activa la BH3 que forma las VACs, y ellas van a la mitocondria. Para que mitocondria libere su citocromo C, que se une con el APAF y las otras P9, formando el apoptosoma, para que se active la caspasa 9, que activa a la 3 y a la 7, y hacen lo mismo que hemos hecho acá. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede? Cuando la célula sí quiere vivir, en el citoplasma de la célula, las BCL2 y las BCL-XL, que son las antiapoptóticas, ellas se encargan de formar estas proteínas, las IAPs. Las IAPs significan proteína inhibidora de la apoptosis. Las IAPs. Entonces ellas inhiben la apoptosis porque la célula quiere vivir, ¿correcto? Bien, entonces, si todo este proceso es para que se haga la apoptosis, estas moléculas deben ser destruidas porque ellas inhiben la apoptosis, ellas hacen lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? La mitocondria libera unas proteínas que se llaman SMAP diablo. Por eso lo vamos acá, chicos, para que te acuerdes. ¿Qué hacen las SMAP diablo? Ellas destruyen a las IAPs, destruyen a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Entonces, para que la apoptosis se dé, también es necesario que aparezcan las SMAP diablo para que destruyan a las IAPs. Y de esa manera la célula se quiera suicidar, ya no quiera vivir. ¿Ok? Esa es la célula. ¿Ok? Bien. Entonces, todo esto, sea la ruta extrínseca o intrínseca, hace que la célula atraviese 4 fases. Una primera fase de precondensación donde el volumen celular disminuye. ¿Qué caspasa hacía que el volumen celular disminuyera? ¿Cuál es la caspasa que hace que el citoplasma disminuya, pierda agua? ¿Quién era? ¿Qué caspasa? 7. La 7. Deshidratación del citoplasma, la 7. Y luego viene una fase de condensación donde la fosfatilicerina cambia de lugar, de la cara interna a la externa. ¿Qué caspasa hacía eso? La 3. Entonces, esto va a permitir que la membrana se fragmente y se formen los cuerpos apoptóticos, ¿correcto? Para que luego venga un macrófago y se coman los cuerpos apoptóticos. ¿Ok? Bien. La apoptosis se puede dar por 2 causas. Fisiológicas, cuando las células se destruyen dentro de la embriogénesis, como cuando perdemos las membranas interdigitales y la cola, eso es natural. La involución de los tejidos dependientes de hormonas, yo no sé si tú te has visto en tus fotos de chiquito, pero eras bien bonito, rechonchito, gordito, y ahora ya eres alto, delgado. Misa, ¿dónde se fue todo el tejido? Apoptosis por las hormonas. Durante el crecimiento, los cambios morfológicos que tenemos son a razón de las hormonas, el cuerpo se moldea por ellas. Entonces, eso se debe a un proceso apoptótico de los tejidos. La renovación de los epitelios, cuando el tubo digestivo y la piel se renuevan, entonces los tejidos hacen apoptosis para una nueva regeneración celular. Y también cuando las células ya cumplieron su función, ya son viejitas, ¿no? ya cumplieron un ciclo de vida, ellos deciden suicidarse de manera directa. Dentro de las causas patológicas tenemos lesiones en el ADN. Tenemos lesiones en el ADN donde nosotros podemos indicar que esas lesiones, correcto, no pueden ser reparadas y por ese motivo, al no ser reparadas,
¿Cómo eran los patológicos? Patológicos, pues, de la apoptosis, ¿cómo era? Bien. Ahorita. Inducidas por proteína mal plegadas, como dijimos al inicio de la clase, cuando el rugoso sintetiza proteínas mal plegadas que no pueden ser corregidas, antes que la célula libere esa proteína mal plegada, prefiere suicidarse para que el resto del tejido no genere cáncer. La presencia de virus como VIH y hepatitis. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, si yo le hago un análisis de sangre, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de glóbulos blancos de esas personas es muy baja. ¿Y por qué? Porque cuando el VIH llega al glóbulo blanco y el virus quiere introducir su genoma, el glóbulo blanco, como ve que es algo extraño, prefiere suicidarse. Y por eso el conteo, antes de reproducir al virus, el conteo del glóbulo blanco es bajo, por la apoptosis. Y lo mismo es en el caso de la hepatitis. Entonces, existen dos momentos en nuestra vida donde hacemos apoptosis de manera natural. En la embriogénesis, para eliminar las membranas interdigitales de la cola. Y en la etapa adulta, cuando nosotros vamos a renovar los tejidos, la destrucción, por ejemplo, de células que tal vez son una amenaza, ¿no?, al individuo porque van a desarrollar cáncer, ¿no? Entonces son momentos donde las células de por sí van a buscar hacer el proceso. Okay. Muy bien. Y en la necrosis, por ejemplo, tenemos aquel donde las células van a explotar, ¿no? Por ende las células se hinchan. Joven, ¿quiere dar mi clase? Deje de interrumpir su medio. Señorita, usted estaba tranquilamente sentada adelante. Me estoy explicando. ¿Cómo? Le estoy haciendo entender también eso. Ok, pero levanta su manito y ella puede preguntar. Señorita, ¿qué no ha entendido? Yo le explico, ¿no? No, me está explicando lo que estaba haciendo. ¿Por qué te has cambiado de sitio? Tú estabas tranquila. Déjale el celular. No, le estoy pasando datos. Por eso, déjale el celular ahí, siéntate adelante, porque si no, si tienes alguna pregunta, levanta su mano. Tranquila, estabas tú escuchando tu clase. Por favor. Y no vi eso. Oye, se les cayó la pata, creo. Bien. En el caso de la necrosis, como te explicaba al inicio, la célula se hincha y explota. No hay una ruta programada, no hay una ruta metabólica, no hay ligandos, no hay receptores. Simplemente simplemente lo que va a hacer la célula es explotar porque hay un daño en el tejido, por ejemplo en el pie diabético. El pie diabético no se cura, ¿no? O es difícil mantenerlo, ¿no? Cuando un diabético tiene una herida difícil. Entonces, generalmente el pie diabético genera necrosis, porque es un daño, una lesión. O una herida maculada, una quemadura maculada, o el contacto con algún agente corrosivo, ¿no? Un ácido, ¿no? Una quemadura química, puede ser también el contacto con algún insecticida, algo, ¿no?, que haga que justamente el tejido genere una lesión. Entonces, cuando eso ocurre y la célula ve que no puede reparar porque el daño es por afuera, la célula no puede reparar algo que está afuera. Quizás puede reparar algo que está dentro por su control del ciclo, no puede reparar algo de afuera. Como no puede, la célula decide suicidarse a través de la necrosis. Entonces simplemente la célula, ante ese medio externo que no la favorece, explota. Y lo peor es que se encadena. Una célula hace necrosis y la otra hace también, y la otra, y por eso es que la necrosis aumenta y empieza a abarcar más tejido, como la gangrena, ¿no es cierto? Tanto es así que a veces las extremidades ya es necesario realizar la amputación para que de esa manera no avance hacia el tejido sano. ¿Correcto? Bien. Entonces en la apoptosis, como es controlada, se forman cuerpos apoptóticos que van a ser digeridos, fagocitados por los macrófagos. Y en este caso no va a haber inflamación. Pero en la necrosis, la célula va a explotar y todo se va a desintegrar. De tal manera que las células del sistema inmunológico van a llegar, ¿correcto?, a ese lugar como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y van a desarrollar un proceso inflamatorio. ¿Okay? De la necrosis. Entonces, la apoptosis es una muerte celular programada genéticamente, donde la célula se encoge, ¿no?, disminuye su
tamaño para formar a los cuerpos apoptóticos que van a ser reconocidos y fagocitados por los fotógrafos. En cambio, la necrosis es una muerte accidental donde la célula se hincha, aumenta su tamaño, para explotar y todas sus organelas, membranas, citoplasma, enzimas, todo se desintegra. Y eso induce un proceso inflamatorio, ¿no? Donde las células del sistema inmunológico llegan y hacen un proceso de inflamación. En la apoptosis la membrana se mantiene porque tiene que formar a los cuerpos apoptóticos. En cambio la necrosis no se rompe, explota. En la apoptosis las organelas están intactas porque cada una de ellas va a ingresar a los cuerpos apoptóticos. Sin embargo, las organelas más grandes, como el Golgi y los retículos, ellas sí se fragmentan. Un pedacito de Golgi va a un cuerpo apoptótico, otro pedacito de retículo va a otro cuerpo apoptótico, pero eso es normal, esa fragmentación. No es como acá, donde todas se desintegran, todas sus enzimas se desintegran, todo se desintegra. En el caso del ADN, en la apoptosis se generan fragmentos oligonucleosomales. Nosotros nos acordamos del nucleosoma. Era el octámero de histonas con 2 vueltas de ADN y su histona H. Eso era un nucleosoma. Y cuando lo vimos en clase dijimos que cuando uno lo ve al microscopio se ve como un collar de cuencas de Claris. Un grupito de ellos se va a fragmentar en grupitos de varios grupitos de nucleosomas y cada grupito va a entrar en un cuerpo apoptótico, otro grupito en otro cuerpo apoptótico, o sea, de manera ordenada. En cambio, esta no, la necrosis no, como es una explosión, los fragmentos que se van a generar en esa explosión son grandes, porque el ADN se va a partir como puede y como quiere, porque esto es repetitivo, se explota. ¿Ok? Bien. ¿Dudas de la muerte celular? Vamos a repasar. Vamos a ver la extrínseca. En la extrínseca, ¿cómo se llaman los ligandos que se van a unir? Faz o factor de necrosis tumoral. Ellos se unen a su receptor. ¿Y cuál es la primera caspasa que aparece? La 8. La 8, ¿cuál es? La 7. ¿Qué hacía la 7? Se deshidrata. ¿Y qué hace la 3? La glicerina, la condensación de la cromatina, la glicerina cambia de la cara interna al externo. ¿Y por qué hace eso? ¿Para formar qué? ¿Por qué los cuerpos apoptóticos? ¿No? Para que sea más fácil de ver. La 3 activa, ¿qué caspasa? 6. ¿Y qué hace la 6? Hidrólisis de qué proteínas? Las proteínas nucleares. ¿Y para qué las hidroliza? Para que la carioteca, la molécula nuclear, se rompa. ¿Ok? Para eso. Ahora, la caspasa 8, ¿cómo ayuda a activar la vía mitocondrial? Por las BIT, ¿no? Las proteínas BIT, para activar la vía. ¿Y cuál es la función de la BIT? ¿Qué hace la BIT? ¿A quién bloquea? ¿A quién bloquea? A las BCL2 y BCLXL. Sí. ¿Qué otra proteína bloquea a BCL2 y BCLXL? La BH3. La BH3. Sí. Ella bloquea a la BCL2 y a la BCL. Muy bien. Entonces, cuando bloqueamos a las BCL2, BCLXL, las BIT y las BH3, ¿qué proteína generan? Las VAC y ellas, ¿a qué organela van? A la mitocondria. ¿Y la mitocondria qué libera? Citocromo C. ¿Y de dónde proviene ese citocromo C? De la mitocondria. Ya, ¿de qué parte de la mitocondria? No. ¿De qué ruta de la mitocondria sacamos el citocromo C? De la cadena transportadora de electrones. Muy bien. Citocromo C sale al citoplasma y ¿con qué proteína se encuentra? No, caspasa. Procaspasa, ¿qué número? 9. ¿Y con qué otra proteína se encuentra? APA. ¿No? Y los 3, citocromo C, APA y procaspasa 9,
SL2 en la célula quiere vivir o morir. Vivir. Entonces, cuando hay SL2, las células se llenan de unas proteínas que evitan la apoptosis. ¿Quiénes serán? Las TIAPs, ¿no? Las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Ellas evitan la apoptosis. Y cuando hay la ruta, ¿cómo hago yo para eliminar a las proteínas inhibidoras de la apoptosis? Las SMAC diablo, ¿no? Los diablitos, Ajá. no, la SMAC diablo. Ella, el diablito, ¿ya? El SMAC diablo elimina a las TIAPs, ¿no? Para que ahora sí se dé la apoptosis. ¿Ya ves? Lo máximo, mañana van a sacar 13. Con mucha fe. No, mentira, 20. ¿Fijo llegar a este tema la mañana? No creo, no, porque esta semana la 14, hasta la 13. Seguro que sí. Si ponen la 14 me avisan, no está prohibido. Ya. ¿Laboratorio también? ¿El laboratorio? Laboratorio. Que mañana hay de laboratorio. Sí, 12, 13, mañana 14. estamos 12, grupos 13. sanguíneos, es lo que yo sé. 12, la 14, semana 14 va a venir. Grupos sanguíneos. Repaso. Sí. No se cierra. Bien, a ver. Pregunta. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? Porque heredamos qué? Cromosomas. ¿Cuántos cromosomas vienen de tu mamá? 23. ¿De tu papá? 23. ¿Estás seguro? Sí. 22. No, 21. 24. Sí, 23. ¿Por qué dudas? Me han hecho acordar que ayer yo tomé una grupal que se había hecho ríos y una de las preguntas era sobre la transcripción. Ponía el ADN, ¿no? Para que hagan su hebra, ¿no? Los codones, cuántos codones, su aminoácido, ¿no? Y yo decía que era un gen procariota, ¿ya? Y que estaban transcritos. ¿Procariota? Tenía procariota. Entonces, ¿cómo? ¿No tiene qué? No, yo he dicho se transcribían. Entonces estaba transcribiendo de la procariota. Y una de las subpreguntas, la subpregunta que valía más, la que valía 2 puntos, porque cada pregunta vale 4, tenían 3 subpreguntas. Una de un punto, otra de otro punto, y la última valía 2 puntos. 2 puntos. Y la otra pregunta, se me ocurre ponerlo, porque valía más, le pongo, ¿qué modificaciones post-transcripcionales ocurren en este ARN mensajero? Sustente, coloque todas las enzimas, todas sus rutas, explique y fundamente todo eso. Entonces mis alumnos me pegaron pues una hoja hablándome de la cola de la polilla, la caperuza, los ciclos del splicing. Cuando hemos hecho la resolución, digo, ¿por qué me repito? Eres procariota, o sea, ahí solo No, tenía que ya. poner no hace, se transcribe y ya. Pero y he perdido tiempo en una hoja completamente, con todas las enzimas, hacían su ruta con la ARN polimerasa, la RNA polimerasa A, que la metiltransferasa, que la guanitransferasa, el spliceosoma, que las SNRPs, y en la clase anterior de ustedes, yo he puesto una pregunta y les preguntaba, ¿cuál es la ruta que sigue la necrosis? No sigue. A ver, ¿cuál es? No sigue, porque es espontáneo. No sigue porque es espontánea. Entonces, si yo pongo eso, de verdad no quise saber. O sea, si yo pongo eso en el examen, de verdad, No ponga. de verdad, póngale. Póngale, ya sabemos. Una vez puse. No. Ay, claro. Yo me ponía cosas raras. Todas las respuestas eran no hacen. Te bloqueaba el Una vez cerebro. se me iluminó así el corazón y el cerebro y digo, vamos a poner una grupal fácil. Y le puse pues 5 preguntas donde la única respuesta es no hace, no ocurre. Nada No más. es nada más. O sea, ¿Qué? Ah, claro. Y me recogían tristes y estaba fácil. Reconocía. Que nos toca, sí.
¿Sí? Pongo esa Todavía no pregunta. me he inspirado. Paso de eso. De que yo tengo pasión. Una pregunta pongo así. La mitad del examen, así. Ya. ¿Por qué hay rasgos o enfermedades presentes en una familia? Bueno, por la herencia, ¿no? Pero por ejemplo, no se han dado cuenta que a veces hay familias que tienen un lunar o una mancha de nacimiento que se mantiene. Yo tengo. O enfermedades que se heredan, ¿no? Por ejemplo, diabetes, Alzheimer, Parkinson, Eso no. ¿no? O becas, ¿no? Es característico de las familias a veces. Pero no solamente en la cara, en el cuerpo, ¿correcto? O rasgos, ¿no? Por ejemplo, esta es la clase donde el alumno al final se da cuenta si eso no es adoptado. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento. Sí. Lo que pasa es que al final de la clase hay una lista de características que son dominantes y recesivas. Pero que si tu papá la tiene o tu mamá la tiene, tú obligatoriamente la tienes que tener. No hay forma de que, y si no la tienes, ya hay problema. Sí o sí tiene que ser por su tipo de herencia. ¿Ya? Pero al final Tienes que vamos a parecerte hacer- algo tu papá, tu mamá. Bien, entonces, ¿por qué te pareces? Porque un día el espermatozoide de tu papito hizo un evento de panmixia con el óvulo de tu mamita y saliste tú, mira, qué hermoso eras. No. ¿Qué me pasó? Y luego así, también eres. Prefería pegarme la Ok, casada. con tus 46 cromosomas, tu primer nombre fue Sigurd. ¿Qué es? Esto ya lo hicimos, ¿no? Los organismos diploides que tienen ambos huevos cromosómicos, uno de papá y otro de mamá, y haploides que tienen un solo huevo cromosómico. ¿Qué organismo haploide conoces? Yo empiezo, espermatozoide, un óvulo, y en las plantas, eso debí preguntar en el examen. Yo sé que no vas a ser médico de plantas, pero con cultura general, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama el gameto de la planta? ¿Nunca te han contado el cuento de la abejita? Es como el polen, claro. Eso lo vimos en el examen. Esto también ya lo vimos, ¿no? El cariotipo. Esta imagen es un cariotipo. ¿Sí o no? No, yo te dije cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Esa imagen. Esa imagen no es cariotipo, es un gráfico de ideograma. El ideograma. Muy bien. El varón, ¿cuántas parejas de cromosomas homólogos tiene? 20. El varón, y 22. ¿Por qué? Porque el último par no es homólogo, es sexual, no es equidistante. ¿Y la mujer cuántos tiene? 23. 23. 23. 23, porque nuestro último par sí es homólogo, XX. Del hombre no. ¿Cómo se llaman los cromosomas del 1 al 22? Autosómicos. Y el último par, sexual. ¿Ok? Muy bien. Eso también ya lo vimos. Los genes serán características y sus variantes serán los alelos. Por ejemplo, del gen de color de ojos, ¿cuáles son los alelos? Azul, negro, verde, morado, gris, castaño, miel, negro. Del gen color de cabello, ¿cuáles son los alelos? Rojo, marrón, rubio, negro. Muy bien. El lugar que ocupaba el gen en un cromosoma se llamaba locus. Y el conjunto de locus, ¿cómo se llama? Locus. Ya lo vimos, ya, máximo. Entonces, ahora vamos a hablar de los alelos. Existe el alelo dominante representado por la B mayúscula y el alelo recesivo por la B mayúscula. La diferencia entre ellos es que el dominante siempre se va a expresar y el recesivo solo se va a expresar si hay dos recesivos. Esto nos lleva a definir homocigoto y heterocigoto. Homocigoto es aquel que tiene los dos alelos igualitos, como el de acá, que es un homocigoto dominante, y el de acá, que es un homocigoto recesivo. ¿Okay? Mientras que el heterocigoto, ¿correcto? Es aquel que tiene un alelo dominante y otro recesivo. ¿Correcto? Dominante y otro recesivo. Donde el que domina es el dominante. Él domina sobre el recesivo.
tengo que hablar de la línea pura, la raza pura, el linaje puro, correcto. Cuando tú le haces un problema de genética, tienes que pensar que están hablando de un homocigoto, puede ser dominante o recesivo. Cuando te hablan de puro, linaje puro, individuo puro, raza pura, es homocigoto, dominante o recesivo. Y el heterocigoto es un híbrido, que viene a ser un dominante y un recesivo. ¿Ok? Dos conceptos que debemos saber es fenotipo y genotipo. Fenotipo es lo que yo veo por los ojos. Por ejemplo, yo veo que la señorita tiene cabello ondulado, pero yo no sé si ella es heterocigoto, homocigoto dominante, no sé, porque no le he hecho un examen genético, es lo que yo veo. Entonces el fenotipo es lo que vemos por los ojos y es la mezcla del fenotipo con el ambiente. Y o sea que no solamente vale que los genes se mezclen, no, también tiene que intervenir el ambiente. Porque quizás en este ciclo no vas a ver ese tipo de genética, pero tú tienes un curso de genética, donde te van a hablar de la genética de población, de la epigenética, etc. Y te vas a dar cuenta que el ambiente influye. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, pero en el Asia son más pálidos, que en Alemania son pelirrojos, que en América del Norte son más altos que en América del Sur, que en África son crespos. Nunca vas a ver un africano lacio, a menos que se haya hecho su lacio japonés. No hay peruano lacio, son ondulados. Peruano. A rajar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los fenotipos sí tienen que ver con el ambiente influye. ¿Cómo? En cambio, en el genotipo son solamente los genes, ¿no? Homocigoto, dominante, recesivo, eso nos lleva a recordar que las cromatías hermanas han realizado en algún momento un entrecruzamiento que se llamaba como y que se hacía ¿dónde? En la natación. Cigoteno, paquiteno, de la profesión 1 de la meiosis 1, para la variabilidad genética, ¿no es cierto? Entonces, eso ha permitido que los gametos mezclen sus alelos de los genes. Y por ejemplo, este eres tú, tu hermano, tu hermana y el que viene, ¿no es cierto? El hermanito y la hermanita. No, ya no quiero. Bien, entonces, dentro de lo que es genética, de por sí te van a venir dos tipos de preguntas en tu examen. ¿Ya? Te puede venir dibuja tu pedigrí o árbol genealógico, o te puede venir interpreta. ¿Ya? Si te viene dibuja, tienes que saber esto, tanto para dibujar como para interpretar. Cuadradito hombre, bolita mujer. Si se casaron con rayita. Si tuvieron hijos así, tuvo un hermoso hijo y una hermosa hija. Si los hijos fueron pareja, las cosas que fueron pares. Mellizos, así, mellizos, gemelos, ¿sí? Sexo no especificado, un rompito cuando murió sin determinar el sexo. Cuando hay varios hijos y no quieres dibujar varios, por ejemplo, imagínate una pareja con 20 hijos, 10 varones, 10 mujeres, no voy a dibujar 10 cuadrados, 10 bolitas, ¿no? Entre el mío, un cuadrado y dentro coloco el número, ¿no? 10, bolita. Si está afectado por alguna enfermedad, lo pinto, y si es heterocigoto por una enfermedad, pinto la mitad. Portadora de un punto, generalmente la portadora es mujer, porque en las enfermedades ligadas al sexo, ¿no? La mujer, como tiene 2X, tiene 3 oportunidades: o ser sana, o ser enferma, o ser portadora. El varón es el piña, porque tiene dos opciones: ¿es enfermo o es sano? Ya, no hay portador. Sin embargo, hay unas enfermedades que veremos la otra semana que hablan de un portador asintomático en el varón, que se determina como una rayita al medio. Fallecido con diagonal, un aborto o nacido muerto, nosotros sin especificar el momento, ¿correcto? El propósito no es el cuadrado, es la flecha. Entonces, cuando en un problema te dicen identificar en el árbol genealógico el propósito, que es el hijo 2 de la generación 2. Esta de acá, el número romano 1, es la generación 1, padres. Este, generación 2, los hijos. Si viniese el 3, los nietos. Si viniese el 4, los bisnietos. Y así sucesivamente. Acá te piden el hijo 2 de la generación 2
del problema que me están pidiendo. Lo señalo. Y este es el matrimonio consanguíneo entre hermanos, primos, tía con sobrino, tío con sobrina, abuelo con nieta, abuela con nieto. ¿Cómo? Un incesto. ¿Ya? Una pregunta, ¿y si no hay hermanos? No, una nada más. No solo necesariamente en heterocigoto se tiene que pintar uno. Sí, la mitad. Se pinta, ¿verdad? Sí, se pinta la mitad y el resto se queda. Entonces, acá tenemos una genealogía para una enfermedad llamada la condidactilia. Como te decía, el romano 1 son los padres, la primera generación, 2 los hijos, 3 los nietos, 4 los bisnietos, 5 los tataranietos y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, es una mujer sana, con un varón sano, tuvieron una hermosa hija, con 5 dedos en las manos y 6 dedos en cada pie. Porque es polidactilia. Gravity Falls. Pero tuvo la suerte de ser aceptada por un hombre sano. Y tuvieron hermosos hijos, mira, un varón sano, con 5 dedos en cada mano y cada pie, igual que este varón. Una mujercita, con 5 dedos en cada mano y 6 en cada pie, un varón sano. Una mujercita con 6 dedos en cada mano, 5 en cada pie, y otra mujercita con 6 dedos en cada mano y 5 en cada pie. Yo sé que me vas a preguntar esto, está al final. Ya, primero la enfermedad, ¿no? Sí. El chisme de esa cosa, ¿no? El chisme. Es al final. Este de acá es este varón sano, se casa con una mujer sana, pero tiene 6 hijos normales y 7 afectados. Perdón, 3 afectados, 3 con polidactilia. Este varón con esta mujer, 7 hijos normales. Estos hermanos tuvieron 4 hijos. Ambos varones, 5 dedos en cada mano, 6 en cada pie. Esta mujer con 6 dedos en cada mano, a este señor no le importó, se casó igual. Tuvieron un hijo con 6 dedos en cada pie y una hija con 6 dedos en cada pie. Esta mujer con 6 dedos en cada mano logró ser aceptada y tuvieron 2 hijos. Un hijo con 5 dedos en la mano derecha, 6 en la izquierda, 6 dedos en el pie derecho y 7 en el izquierdo. ¿Ok? Bien, pero se casó, mira. Y tuvo 4 hijos, donde un hijo le salió con 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y estos de acá sí no. ¿Cómo se analiza la genealogía? A ver, si tú te das cuenta acá, mira la generación 2. ¿Esta generación tiene polidactilia? Sí. ¿La 3 tiene polidactilia? Sí. ¿Ves? ¿La 4 tiene polidactilia? ¿La 5? Cuando el rasgo se presenta en todas las generaciones, siempre va a ser dominante. Siempre. Pero si tú ves en el árbol que se salta una generación, es recesivo. Basta con que se salte una recesiva. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta en el problema. Están en todas las generaciones, es dominante. Si salta una, es recesiva. Ahora sí te explico. Bueno, estos 2 hermanos, fueron 2 hermanos que como se conocían desde la infancia, ¿no? Entonces se quisieron mucho. Entonces, esto es consanguíneo, ¿no es cierto? Ya, entonces debería ser así, ¿no es cierto? ¿Cuántas rayitas ves? 2. ¿Acá no ves 2? No, 2. ¿Sí? Porque si yo pongo otra acá son 3. Y eso no ¿Y es. ese qué significa? Ay, el contra consanguíneo. 2. ¿Ok? Bien. Eso nos lleva a hablar de Mendel. Ya contar mi historia de Mendel. Mendel era un chiquito muy pobre. ¿Ya? Entonces él quería estudiar. Y en esa época, te hablo de 1800 y pico, ¿no? En esa época ocurre lo mismo que ahora, que cuando uno tiene para estudiar va a una universidad pública, no una privada. ¿Ya? Entonces, él como no tenía donde estudiar, porque no tenía plata, no había economía, los mejores lugares, aparte de las universidades donde en esa época las personas salían, pensadores, literatos, científicos, astrónomos, matemáticos, eran los monasterios. Entonces lo mandan al monasterio de Breda. Allí conoce a su mentor, que se llamaba el padre Matías, y el padre Matías era el botánico de ese monasterio. Entonces él empieza a aprender del padre Matías. Y el padre Matías le decía, mira, yo cultivo tales cosas, frutales, cosas patatas. Me doy cuenta que hay caracteres que aparecen
A veces aparecen y a veces desaparecen, pero no sé por qué. Entonces Mendel se le ocurre, vamos a hacer un experimento. Y se puso a sembrar guisantes. O sea, albergina. Correcto, todos los días comían albergina en el monasterio. Entonces, él se daba cuenta, ¿no?, que efectivamente había caracteres que aparecían y desaparecían, pero seguían una ley de probabilidad, ¿no?, de 25%, 50%, 100%. Entonces, él estuvo con su experimento 20 años. Pasaron 20 años, ¿correcto? Y él se da cuenta de que sí, o sea, todos estos genes se heredaban de forma independiente, ¿correcto? O sea, por ejemplo, la forma de la alberja no tenía nada que ver con el color, o el tamaño de la planta no tenía nada que ver con la vaina, ni el color de la flor, no, o sea, se heredaban independientemente y seguían patrones de probabilidad heredada. Entonces, es como cuando uno termina su trabajo y va a sustentar su tesis, ¿no? Lo sustenta como jurado. En esa época, cuando un científico tenía una propuesta, se presentaba a las sociedades científicas. Entonces se presenta a la Sociedad Científica de Viena y explica, así como se puso una sustentación. Y nadie le entendió. Lo mandaron a su casa. Sí. Entonces él dijo, bueno, es porque lo he hecho con vegetales. Dijo, voy a probar con animales. Y lo hizo con las abejas. Entonces, ahora todo el monasterio comía miel porque había un montón de apiarios donde colocaba la abeja reina comenzando de tal y salía una miel más espesa, una miel más dulce, una miel más transparente. Otros 20 años con las abejas. Y llegó a la misma conclusión. Y lo explica. No lo entiende. Conclusión, se murió. No se murió. Entonces, 16 años después, ¿no?, como en los monasterios eran lugares bastante cultos, sus bibliotecas eran muy nutridas. Entonces los científicos de la época siempre iban a los monasterios cuando querían buscar libros, los libros. Y llega a ese monasterio de Bryce, Hugo de Bryce. Entonces él va por su trabajo, él trabaja con libros y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él, cuando llega, encuentra dentro de esa gran biblioteca el manuscrito de Mendel, todo empolvado porque había pasado 16 años, apoyado y todo. Y lo lee. Y se da cuenta que tenía razón. Y se lo muestra a sus compañeros científicos. Y todos se dan cuenta que tenía razón. Y se redescubre el trabajo de Mendel, lo nombran padre de la genética, ¿correcto? Y se publican las leyes de Mendel. Pero tuvieron que cambiar la ley, se murió, pobrecito, digo, nunca disfrutó de su fama. ¿Por qué fue eso? Porque los babies fue en 1888, por ahí. Watson y Crick hablan de la doble hélice del ADN en 1953, o sea, imagínate. Para la época de Mendel no se había descubierto el ADN, no se había descubierto el núcleo, no se habían descubierto los cromosomas, no se sabía. Pero él ya hablaba de unos caracteres que se le daban. Que para la época que lo descubre de Bryce eran los genes. Él hablaba de los genes, genes que ya conocemos eso acá. Y por eso se regresó. Entonces, para que entiendas un poquito más de Mendel, antes de pasar a la ¿cómo se llama? El sistema nervioso actuando sobre la presión arterial. Hola, yo soy Aida y hoy vamos a hablar de Gregor Johann Mendel, o Mendel a secas. Nació en el año 1822 en la actual República Checa y murió en 1884 a los 61 años de edad. Fue un monje agustino católico y naturalista. Debido a los estudios que realizó con la planta de los guisantes, o Pisum sativum, actualmente se le conoce como el padre de la genética. Su investigación consistía en analizar cruces entre diferentes variedades de guisantes. De las nuevas plantas que le nacían, observó que los caracteres de estas variaban siguiendo un porcentaje concreto. Partiendo de estos resultados, formuló las hoy llamadas leyes de Mendel, las cuales fueron publicadas en el año 1865. Estas no fueron muy valoradas hasta que en el año 1900 Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Schermark y William Matheson redescubrieron su trabajo. En este vídeo vamos a hablar de las 3 leyes de Mendel, pero antes de seguir, un pequeño paréntesis para explicar un concepto muy importante: los genes.
A pesar de que es muy, pero de verdad, muy complicado explicar qué es un gen, vamos a simplificar diciendo que es una sección de nuestro ADN que tiene una información concreta. Existen grados de dominancia entre ellos. Para este vídeo explicaremos dos tipos, el dominante y el recesivo. En caso de aparecer dos genes con el mismo grado de dominancia, diremos que el individuo es homocigótico. Sin embargo, si la pareja la forman un gen dominante y otro recesivo, estaremos frente a un individuo heterocigótico, donde la información del gen dominante será la que se imponga. También hay que mencionar que cuando Mendel realizó su estudio, los genes no se habían descubierto todavía. A esa información que se hereda de una generación a la siguiente, él los llamó caracteres hereditarios. Bien, volvamos a nuestro tema. Él formuló tres leyes. La primera, o el principio de la uniformidad, decía que si cruzas un individuo homocigótico dominante, es decir, A mayúscula y A mayúscula, con un homocigótico recesivo, es decir, A minúscula, todos los individuos obtenidos en esta primera generación son heterocigóticos, es decir, A mayúscula y A minúscula en un 100% de los casos. Para la segunda ley, o principio de la segregación, analizó cómo si juntas a dos individuos heterocigóticos, A mayúscula, A minúscula, obtenidos en la primera generación, los genotipos obtenidos en la segunda generación son variados. En un 25% obtenemos homocigóticos dominantes, A mayúscula, En un 50% obtenemos individuos heterocigóticos, A mayúscula, A minúscula. Y en otro 25% obtenemos homocigóticos recesivos, A minúscula. Por lo que en el 75% de ellos va a dominar el gen dominante, A mayúscula, y únicamente en el 25% va a mandar el gen recesivo. La tercera ley, o principio de la combinación independiente, dice que cada carácter o gen se hereda de forma independiente al resto. Sin embargo, en la actualidad sabemos que esta ley no se cumple en los genes que se encuentran próximos en el cromosoma, ya que en la meiosis pueden recombinarse en bloque. Y con estas tres leyes nació la genética clásica. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a entender que Mendel estudió de caracteres, la forma de la semilla lisa rugosa, el color amarillo o verde, el color de la flor blanco o morado, la forma de la vaina, ¿no? Si era llena o constreñida, y su color también amarillo-verde, el lugar de las ramas, si era axial hacia los costados donde se generaban las vainas, o terminal si se generaban solamente arriba en la zona de la planta, y el tamaño si eran altas o bajas. Él descubre que cada uno de estos caracteres se heredaba independientemente, quiere decir que el color de la flor no tenía nada que ver con la altura u otro carácter. Él establece las tres leyes. La primera se llama la uniformidad de los híbridos. Si hablamos de uniformidad, es que todos son iguales, ¿no es cierto? Y los híbridos, ¿quiénes eran? Los heterocigotos, ¿correcto? Entonces, esta ley nos dice que cuando se cruzan dos homocigotos, uno dominante con uno recesivo, todos los hijos van a ser heterocigotos. Por eso se llama uniformidad de los híbridos. Y como todos son heterocigotos, todos van a tener la característica de ser, por ejemplo, morados por el gen dominante. ¿Correcto? La segunda ley habla de la segregación de los alelos. Segregar significa repartir alelos. Él dice que cuando se juntan dos heterocigotos, el gameto P mayúscula, que es dominante, con el gameto P minúscula, igual del otro heterocigoto, en una tablita de Punnett me permite establecer cuáles son los genotipos. P mayúscula, homocigoto dominante. P mayúscula, P minúscula, heterocigoto. P mayúscula, P minúscula, heterocigoto. P minúscula, homocigoto recesivo. Si yo hablo del fenotipo, lo que yo veo, yo acá veo tres moradas y una blanca, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos hay acá? Cuatro. Por tanto, son tres moradas de cuatro, 3 cuartos. Uno de cuatro, un blanco de cuatro, un cuarto. O sea, la proporción fenotípica sería 3 de 1, 3 moradas, una blanca. Pero si hablo del genotipo, este nada más es un homocigoto dominante, o sea, es un cuarto homocigoto. Heterocigoto hay dos, dos cuartos, pero 2 cuartos es un medio, ¿no es cierto? Un medio heterocigoto. Y homocigoto recesivo, un cuarto. Si yo hablo de la proporción, sería un dominante, 2
2, 1. Y esas proporciones siempre se van a cumplir. O sea que cuando a ti te venga en el examen no necesitas perder el tiempo haciendo PUNET, porque eso ya está dicho, es ley. Pero si no te acuerdas, haces tu PUNET, por si acaso. Y la tercera ley habla de la independencia de los caracteres. Cada característica se hereda de manera independiente. Como te decía, el color de la flor no tiene nada que ver con el color del albergue. Por ejemplo, acá tenemos dos caracteres. El S, que es la forma de la alberjita, y el Y, que es su color. Entonces, ¿qué dice Mendel? Si yo cruzo heterocigotos para ambos caracteres, debo tener en total 16 tipos de descendientes. Si hago mi PUNET, tengo que primero aquí colocar los gametos. ¿Cómo obtengo los gametos? El primer gameto sale del primer alelo de la primera característica con el primer alelo de la segunda característica. O sea, S mayúscula, Y mayúscula. El segundo gameto sale del primer alelo de la primera característica con el segundo alelo de la segunda característica. O sea, S mayúscula, Y mayúscula. El tercer gameto sale del segundo alelo de la primera característica con el primer alelo de la segunda característica, o sea, S minúscula, Y mayúscula. Y el último sale del segundo alelo de la primera característica con el segundo alelo de la segunda característica, o sea, S minúscula, Y mayúscula. Los mismos gametos de aquí van acá. Y cruzo este gameto con este gameto, S mayúscula, Y mayúscula, Y mayúscula, Y mayúscula. Este gameto con este gameto, S mayúscula, Y mayúscula, Y mayúscula, Y minúscula. Este con este será S mayúscula, S minúscula, Y mayúscula, Y minúscula. Y así cruzo. Entonces, para yo establecer el fenotipo, porque es ley y siempre se va a cumplir, por ejemplo, ¿cuántos lisos amarillos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9 de cuántos? De 16. 9 de 16 son lisos amarillos. ¿Cuántos son lisos verdes? 1, 2, 3. 3 de 16. Lisos verdes. ¿Cuántos son rugosos amarillos? 1, 2, 3. 3 de 16 rugosos. Y rugoso verde, 1 sobre 16. Entonces la proporción fenotípica sería 9, 3, 3, 1. Eso es siempre. Si tú en el examen no te acuerdas la ley, tendrás que hacer tu PUNET. No hay otro si no te acuerdas. Pero ya sabes que así es, 9, 3, 3, 1. Cuando se mezclan dos características heterocigotas. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo será que el genotipo? Por ejemplo, este genotipo, S mayúscula, S mayúscula, Y mayúscula, Y minúscula, ¿cuántos así hay acá? 1, o sea, 1 de 16. ¿Cuántas dos S mayúscula, una Y mayúscula y una minúscula hay acá? 2, ¿no es cierto? ¿Este y qué más? 2. ¿Cuántas S mayúscula, S minúscula, Y mayúscula, Y mayúscula? 2. ¿Este y cuál más? 2 de 16. ¿Cuántas S mayúscula, S minúscula, Y mayúscula, Y minúscula? 3. 3. 4. 1, 2, 3, 4. 4 de 16. ¿Cuántas S mayúscula, S minúscula, Y minúscula, Y minúscula? 2. Este y este. ¿Cuántas S minúscula, S minúscula, Y mayúscula, Y minúscula? 2 de 16. Y del resto es 1, ¿correcto? De esto es 1 de cada uno. Allá. ¿Correcto? Eso ya es por ley. Pero si tú no te acuerdas, vas a tener que hacer tu PUNET. Ahí es donde yo veo en el examen, si no se acordó la ley, hizo el examen su tremendo PUNET de 16. Califica más por el PUNET o ya. No, al contrario. No deberías usar tu PUNET porque ya sabes cómo es la ley. Pero si necesitas hacerlo, Bien, entonces la tablita de PUNET nos permite cruzar los gametos. Por ejemplo, cuando tengo heterocigóticos, tengo uno
dominante, homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigos. Gracias a ello, es que lo mismo aplica en los gametos femeninos y masculinos, y esa es la razón por la cual nosotros, cuando vamos a ser papás, hay 50% de que salga varón y 50% de que salga mujer. Estos son los alelos del óvulo de la madre, del padre. XY mujer, XY mujer, XY hombre, XY hombre. 50% de que sea mujercita, 50% de que sea varoncito, por la ley de Mendel. Entonces, existen características que pueden heredarse de manera dominante y de manera recesiva. Generalmente los dominantes se expresan en el heterocigoto. ¿Por qué no hablemos del homocigoto dominante? Porque ya es muy raro ver una línea pura. Porque hemos sido producto de tantos cruces que ya no hay por eso. Por eso es que cuando uno compra un ganado, un caballo de línea pura, cuesta mucho. Porque para generar la línea pura son años y años y años de cruce para poder obtener un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo. Lo que más hay hoy en las especies son heterocigotos por la gran cantidad de cruces que hay. Ya es muy difícil encontrarlos, a menos que nosotros la creemos. En cambio, en la recesiva, el homocigoto recesivo. En la dominante, el 50% de ellos es el afectado, porque como el 50% es heterocigoto, y es lo que más se encuentra, por eso se denomina el 50%. Y en la recesiva es el 25% por ellos, ¿no? El 25%. Ninguna de las dos diferencia entre el sexo, ¿no? Puede aparecer tanto varón como mujer, pero sí en la edad del padre. Cuando un padre, a una edad muy avanzada, quiere tener hijos, ¿no? Hay mayor probabilidad de que aparezcan mutaciones de nuevo. ¿Por qué? Porque el ADN es antiguo, es viejo. En cambio, eso siempre y cuando la característica sea dominante. Pero para las características recesivas, no importa ni la edad materna ni la edad paterna. En la autosómica dominante, la expresividad del gen es variable. Por ejemplo, si el gen dominante fuese el color de un lunar, en la herencia ocurriría que una descendencia tendría un lunar muy oscuro, la otra un poco más claro, la otra tal vez un poco más café, porque hay varios tipos de expresividad. Pero si el color del lunar fuese recesivo, todas las generaciones en las que aparece tendrían el mismo color, no habría intensidades. En la autosómica dominante, el pedigrí es vertical. ¿Qué quiere decir? Que como vimos aquí, en todas las generaciones se manifestaba. Pero en la recesiva es horizontal, quiere decir que aparece en una sola, por ejemplo, generación, ¿no? O sea, así, a la horizontal, ¿no? Y en la siguiente tal vez ya no aparece, porque el recesivo hemos dicho que se pierde en el tiempo. ¿Ok? Bien. Esto nos lleva a los rasgos humanos monogénicos, que son aquellos rasgos que le pertenecen a un solo gen, y por ende no pueden venir de otro lugar. O sea, si tú, como te decía, no son las características que si tu papá no tiene, tú tienes que tener. O sea, no hay que lo heredaste del gen de tu abuelito, no, mentira, porque es monogénico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el nacimiento de cabello en la frente. Justo en el grupo anterior había una señorita que tenía pico de viuda. Pico de viuda es así. A ver, revísate. ¿Tiene? No. ¡Ay, sí! Ahí está. Ahí está. Sí, sí tiene. Por favor, para fines académicos. Ya. Señorita, ese es un carácter dominante. O tu papá o tu mamá deben tener. No, sí. Preocupa. Porque es dominante. O sea, tiene que estar en todas las generaciones. Algunos tienen que ver. En cambio, el recto es recesivo. Él puede aparecer como no puede aparecer en las generaciones. ¿Okay? El lóbulo de la oreja. Nosotros tenemos generalmente separado, pero hay algunos que tienen que también tienes el adherido. Ya, el adherido. ¿Alguien tiene el lóbulo adherido? No. ¿No? ¿Todos tienen separado? Sí. Revisen a su compañero al costado. Revisan. Oh, qué de...
Heredadería O recesiva. no sé. No se reconoce. Ya, pulgar recto, a ver. Todos podemos hacer así. Sí. Ahora dile a tu pulgar que lleve hacia acá. Ah, sí. No, así no, sin ayudar. Ah, sí. Dile. ¿Cómo? Ay, ¿qué es eso? Ahí está, ese. Ese sí. No, Ese es recesivo. Enseña cuando se voltea, cuando. A ver, así, para atrás. Ahí está ese. Ese es recesivo. O sea, si alguien lo tiene, no se preocupen porque es recesivo. ¿Ya? Tus papás lo pueden tener como que no. Pero los que tenemos recto, nuestro papá tiene que tener recto con nuestra mamá. ¿No? ¿Ya? Porque ese es dominante. El recruzamiento de los pulgares. A ver, haz así. Haz así. ¿Qué dedo queda encima? ¿Qué pulgar queda encima? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El mío el derecho. El mío también. El derecho. Ya. Levante la mano el que tiene el pulgar izquierdo encima. Ya, esos son dominantes. O sea, o tu papá o tu mamá debe hacer lo mismo. Si no, peor es para tu papá. ¿Ya? Si no aparece, se preocupa. El hoyuelo en la barbilla. Hoyuelo en la barbilla. ¿Quién tiene hoyuelo? No. Igualito que el hoyuelo de acá. No. Ya, ese es dominante. No. Pecas en el cuerpo. ¿Alguien tiene? En la mano. No, pecas. Ya, si alguien tiene pecas, papá o mamá debe de tener. Sí tengo. El color de cabello oscuro es dominante sobre el claro y el cabello rizado ondulado domina sobre el lacio. O sea, todos los que tenemos cabello lacio, que es generalmente la mayoría, somos recesivos. Quien tenga el cabello ondulado es natural. Es dominante. La pigmentación normal de nosotros es dominante, el albinismo es recesivo.